Estamos con el señor Manuel Morales, con quien vamos a conversar precisamente de este detalle. Muy buenas tardes, señor Morales. Jackie Quiñones le habla en su revista Entre Líneas. Queremos inicialmente, obviamente, conocer su criterio acerca de este tema del incremento salarial. Hay un decreto supremo, el 5383, que reglamenta y señala que el aumento fundamental, digamos, es el 5%, ¿no? Al salario básico. Y este 5% dice el decreto que es negociable entre las partes y es un tope hasta el 5%, dice el decreto. Entonces el sector privado debe hacer la negociación respectiva. El 10% es al salario mínimo y ahí tenemos algunos problemas, porque la mayoría de las personas que van a contratar a algún trabajador tendrían que contratarlo a partir del mínimo, que estaríamos hablando de 2.750. Entonces, ¿qué es lo que yo he analizado e incluso he publicado? Es que este incremento llega solo al 16%, ¿no? De las personas que en Bolivia somos asalariados o son asalariados. Pero hay un 84% de personas que viven en absoluta informalidad. Por lo tanto, el aumento no se aplica al sector informal, y esto es importante reiterarlo. Este es un modelo del MAS, ya lleva casi 20 años, donde la informalidad no ha sido reglamentada. La Ley General del Trabajo no aplica para el caso del sector informal, ni tampoco el Ministerio de Trabajo tiene mecanismos de regulación de las actividades informales. ¿Esto qué significa? Que más o menos el 84% de la población va a hacer caso omiso a este incremento y no les va a afectar. Y este es el tema al cual yo quiero prestarle mucha atención, porque este es un modelo bastante perverso, porque da trabajo, ya sea estatal o a través de la iniciativa privada, y luego lo regula a un pequeño segmento de la población. Esto significa que la mayoría de la población prácticamente vive por cuenta propia, o son pequeños emprendimientos, llámense micros, pequeñas empresas, donde la forma como se retribuye el trabajo es bastante baja. Entonces estamos hablando de un sector informal con mucha precariedad, estamos hablando de que las actividades que tienen que ver con el comercio informal, o incluso la producción de algunos servicios o bienes, prácticamente la gente está ganando mucho menos de los 2.750 que rigen a partir del decreto supremo. Entonces vemos que realmente hay una desatención a este sector, y ese es un poco uno de los temas que nos llama la atención. Por supuesto, se entiende que el sector empresarial pueda manifestar su rechazo, siempre lo ha hecho, pero también se abren algunas dudas y algunas preguntas que son pertinentes plantearlas. En primer lugar, toda actividad lícita, legal, empresarial o el Estado tiene que prever el tema de los aumentos salariales. No es la primera vez que esto se realiza. Por lo tanto, el sector privado, estamos hablando de un 5% de incremento. Entonces, el sector privado debería haber previsto en sus manejos contables esta posibilidad. Y no creo que les vaya entonces a pescar de sorpresa este anuncio. El otro tema que también tenemos que ver es que el sector empresarial productivo va a recuperar ese aumento salarial que va a dar a sus trabajadores con el incremento de los precios de sus productos o de sus servicios. Y esto nos lleva verdaderamente a lo que muchos analistas están hablando, de que esto también va a influir en una espiral inflacionaria. De acuerdo a los datos que yo tengo, este año la inflación puede estar llegando al 20%, y la inflación en alimentos va a traspasar el 30%. Es decir, vamos a estar frente a la inflación histórica más grande en los últimos años. Claro que no la supera a la de la UDP, que fue de 24.000%, pero estaríamos entrando este año con la inflación, la mayor inflación general y en términos de inflación alimentaria como nunca antes se ha dado. Y esto nos lleva al tema de que tiene que haber
en alguna instancia la defensa también de los ingresos, es decir, no podríamos a estas alturas de las circunstancias decir que el aumento salarial es malo por sí mismo, ni tampoco cerrarnos a este 84% que no tiene garantizado una posibilidad de incremento en sus ingresos. No estoy diciendo de sus salarios, de sus ingresos. Entonces, lo que la mayoría de la gente va a hacer, nosotros que trabajamos por cuenta propia o las actividades vinculadas al comercio, van a incrementar un poquito sus precios para de esta manera tener alguna compensación. Y eso nos lleva a una inflación que va a estar absolutamente desbordada. Entonces, termino esta primera intervención preguntando ¿qué piensan hacer los políticos? ¿Cuáles son las propuestas en estas elecciones? ¿Van a mantener este modelo donde el 84% de la población boliviana se dedica a sobrevivir bajo sus propias estrategias? ¿Se va a ampliar el empleo formal? Es decir, va a haber un nuevo modelo económico donde van a crecer los empleados formales, asalariados, estatales y privados, porque de eso se trata. El trabajador asalariado finalmente tiene la posibilidad también de aportar para una jubilación, tiene acceso a un servicio de salud de mejor calidad que el SUS, entonces sí tiene ventajas el trabajo asalariado, y los incrementos salariales sí son importantes, ya poniéndonos desde el punto de vista del trabajo y no solo desde el punto de vista del sector empresarial.